¿No lo han escuchado? Que come y canta, el loco se levanta. Ok, chicos, hoy vamos a tocar la parte final. Ahora sí, final. Hoy vamos a ver qué onda con nuestras recompensas y qué tan cerca estamos. Sí. La vez pasada terminamos, de hecho, nos alargamos demasiado en cuestión de viendo qué onda con la nueva tierra que va a haber. Cómo va a estar ahí la Nueva Jerusalén. Va a ser un lugar donde no va a haber noche. Va a haber naciones, van a traer sus riquezas. Esas naciones a la Nueva Jerusalén. Va a estar increíble. Y esa es la herencia que el Señor tiene preparado para nosotros. Y los que faltaron, sí les pido que se pongan al corriente con eso, para que no se pierdan nada en cuanto al desenlace. Pero ya después de haber visto la conclusión final la vez pasada, una de las preguntas que tenemos es, ¿y qué tan cerca estamos? Ay, eso es mejor, porque yo digo, mejor todos vamos juntos que yo solo. Sí. Es una de las preguntas, y es algo que hay la forma de saber qué tan cerca estamos. Sí hay la forma. Después de estudiar todo este taller de escatología, tú ya sabes qué esperar o qué va a suceder en los próximos años, y tú puedes ver ya indicios de cosas que están por suceder o que ya están sucediendo, que apuntan hacia este desenlace final. Déjenme aclararles que lo que vamos a ver el día de hoy va a tratar de despertar en ustedes algo que espero que ya haya estado despertando en las últimas sesiones, pero es la expectativa por la venida del Señor inminente. Es algo que caracterizaba a los cristianos primitivos, a los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos vivían así con la venida del Señor en el día a día. Pablo esperaba o confiaba en que iba a él estar vivo cuando el Señor viniera. Sí. O sea, Pablo decía, y nosotros los que estamos vivos, cuando el Señor toque la trompeta, o sea, él anhelaba poder formar parte de eso. De hecho, el autor de Hebreos y todo a lo largo del Nuevo Testamento, tú puedes ver cómo estaban esperando la venida eminentemente. El autor de Hebreos decía que no dejen de congregarse, cuanto más cuando ven que ese día se acerca. O sea, decía, ya, eso fue hace 12,000 años. Sí. Luego, el otro autor dice que la noche ya está avanzada. Sí. Sí, hace 2,000 años. Entonces la pregunta es, oye, ¿estaban engañados? ¿Es algo que no era cierto y por tanto la iglesia no debe tener esa expectativa? Dice la Biblia que el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo. ¿Sí? Y es algo que la iglesia debe tener en continuo, esa expectativa, ese continuo esperar del Señor, de que puede venir en cualquier momento. Y nosotros que ya vimos toda la cuestión del rapto y demás, sabemos que el rapto puede suceder en cualquier momento y no hay ningún acontecimiento que lo preceda. Es lo primero que va a suceder y que va a desatar todo lo que vimos, principio de dolores, el anticristo y todas esas cuestiones. Entonces, estando conscientes de eso, podemos esperarlo en cualquier momento. Pero viendo todas las cosas que van a suceder después del rapto y viendo que ya están empezando a estar listas, tú puedes ver que, oh my God, estamos todavía más cerca de lo que pudiéramos imaginarnos. O sea, no... Vamos a ver algunos detalles, algunos indicios en cuanto a esto. ¿Qué tan cerca estamos? Culturalmente hablando, ¿qué tan cerca estamos? Culturalmente hablando, podemos ver que la ideología que prepara al anticristo para que se proclame como Dios ya está operando actualmente. ¿Qué ideología habíamos visto que va a desembocar en un... El ecumenismo, la nueva era... La nueva era, el comunismo, era más que nada el humanismo, sí. El darwinismo, toda esa cuestión de la evolución va a desembocar en que el hombre, de hecho, con el movimiento transhumanista habíamos platicado, ¿se acuerdan de que es un desenlace lógico de la evolución? Ellos esperan ser dioses y convertirse en dioses. Avanzar tu gen para poderte convertirte en Dios. Y ellos así lo están viendo. De hecho, están haciendo... Ahorita están trabajando científicamente para tratar de vencer la muerte. Imagínense tú. Comieres de este fruto, seréis como Dios. Exactamente. Entonces, la ideología que
la ideología para que el anticristo se proclame Dios ya está operando y se enseña en las escuelas. Es el darwinismo, el humanismo, quitar a Dios de la escena para decir que esto es proceso de la evolución y de procesos naturales y producto del azar. ¿Sí? Y no solamente tenemos eso, tenemos también culturalmente que no solamente tenemos la ideología darwinista, humanista ya operando en las escuelas y en la cultura en general. De hecho, no sé si sepan, pero si una persona dice, yo creo en el Génesis literal, todo es considerado un bicho raro en la sociedad. Y aún dentro de muchos grupos cristianos. Estaba platicando con una pastora y luego le digo, no, sí que estamos platicando Génesis. Y me queda volteando y me dice, no me digas que tú crees en un Génesis literal. Y yo, no me digas que tú no. Y era pastora, imagínate. No me digas. Sí. ¿Dónde? Aquí en Monterrey, pero no digo nombre. Para no meterme en líos. Sí, luego se enoja Claudia. Pero bueno. Bueno. A ver, ¿de qué denominación era? ¿De qué denominación era? Al final les platico, chicos. Para no ir, dice. Ok, pero no solamente tenemos eso, sí. No solamente tenemos esto que está operando, tenemos también la cultura cada vez más anticristiana que está gobernando. ¿Se acuerdan que después del rapto iba a suceder que iba a venirse una posición mundial donde dice que serían odiados por todas las naciones por causa del nombre de Jesús? Esta cultura anticristiana ya se está gestando y en los países que se consideraban cristianos como Estados Unidos ya está empezando a haber represiones. No. Exactamente, dices, si el vestigio, si el ejemplo de libertad, sí, porque todos los países que tienen algo de libertad y derechos humanos son por la influencia que tuvo Estados Unidos en el mundo en ese sentido. Ya está yéndose picada en ese sentido en cuestión de la libertad cristiana. Puede decir que las cosas están cambiando, ¿sí? Y puedes ver que se avecina una persecución en el horizonte. O sea, nada más para que te des una idea, ¿sabías tú que los cristianos evangélicos están catalogados como grupos peligrosos al lado de los grupos terroristas musulmanes por parte del ejército americano? No lo dudo. O sea, tú y yo somos igual de peligrosos en la clasificación que un musulmán terrorista. ¿Pero por qué? Es que emitieron un documento en el cual dicen que los que poseen armas, los terroristas musulmanes, todo, y también enlistan a los cristianos en esa lista. Los cristianos fundamentalistas. Cristianos fundamentalistas, sí, los que se mantienen fieles al testimonio de la palabra de Dios. ¿Pero por qué peligroso? Porque Satanás nos odia. Sí, nos odia. Nosotros podemos reaccionar en cuanto a posturas muy liberales como que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, lo de los baños para todo el mundo ahí en Estados Unidos, que ahora ya son baños para trans y como sean todas las divisiones. ¿Quiénes iban a reaccionar? Los cristianos fundamentalistas. Nada más imagínense, a tal punto ha llegado que incluso la libertad cristiana en el sentido... Pero no es con violencia. O sea, No, pero allá se acostumbra mucho que te manifiestas y que estás en contra y que te puedes poner enfrente de un baño para decir no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto. Y como Estados Unidos es un país cristiano, de origen cristiano, pero ahorita ya abandonaron todos los principios. Pero nada más imagínense a tal punto que llega la situación. El punto llega la situación en donde si tú predicas algo incluso en contra de la homosexualidad y demás, ya es catalogado lenguaje de odio. E incluso ya se les ha pedido a pastores a que entreguen sus predicaciones que tengan todo lo que tenga que ver relacionado con esa temática en Estados Unidos. no irá a cambiar ahora con Trump. ¿Mande? No irá a cambiar ahora con Trump. La intención de él es... Esperemos que sí, pero tú ves una tendencia que va de mal en peor. Si acaso cambia, sería solamente un paréntesis a la tendencia. Sería ¿se acuerdan del rey Josías? Sí. El rey Josías fue el que dirigió, fue uno de los reyes más jóvenes de Israel. Comenzó a gobernar a los 8 años, si mal no recuerdo. Y dirigió el último avivamiento de Israel antes de la deportación de Babilonia. Faltaban unos cuantos años para la deportación. La tendencia de Israel es que iba de mal en peor. Él descubre el libro de la ley, este rey, y quita los ídolos y demás.
y dirige el último avivamiento que duró unos cuantos años, porque al final de cuentas fue un avivamiento superficial, la gente ya estaba encaminada hacia lo malo. Muere Josías y 2 reyes después, la cautividad. ¿Sí? Puedes ver que vamos a una tendencia más anticristiana. Puedes ver, por ejemplo, Europa está muerta espiritualmente. ¿Sí? Quiero que entiendas, el evangelio se dispersó principalmente por parte de Europa, especialmente Gran Bretaña. Estaba en la liga de Alemania. Sí, Alemania. Pero principalmente... Pero la liga, por ejemplo, donde se imprimían las Biblias y demás, la sociedad bíblica, era en Inglaterra y era la principal base misionera que se tenía. Ahorita Inglaterra y demás es ya... Bye, están muertos espiritualmente. De hecho, mi hermana que está allá me dice... Hay una aversión al evangelio de forma impresionante. O sea, tú ves a personas, a satanistas, invitándolos a sus congregaciones. Aquí también. Ves no, pero abiertamente en las plazas. Sí, y luego haciendo cosas de brujería, milagros así de brujería en las plazas para atraer a la gente para que se enlisten y demás. Dices, estamos en una época post-cristiana. Sí. Sí, acuérdense que el proceso del Señor es, te doy chance de que conozcas el evangelio, lo rechazas, te abandono a las consecuencias normales de ese abandono. Sí. Entonces Europa, supremamente cristiana, Estados Unidos cada vez más anticristiano. Los países del tercer mundo somos el último vestigio, ¿sí?, del cristianismo. ¿Toda América Latina? Toda América Latina. Sí, somos el último vestigio. Y ahorita, pues ustedes... Pero también lo que está pasando ahorita con los árabes, que el Señor Jesús directamente está yendo a hablarles. Y todos los que están muriendo en Siria, cristianos. Hay un avivamiento en los países que están sufriendo persecución y en países árabes. Dios está llamando y está apareciendo a los musulmanes en ese sentido. Pero las naciones que eran cristianas están viendo ya un retroceso del cristianismo, de la influencia cristiana. Sí, Rafa. Oye, eso el humanismo, el anticristo, no tiene que ver nada los musulmanes con el anticristo. Mira, sí y no. Ellos van a tener que ver con las guerras que van a surgir y demás, pero mi teoría es que van a llegar, con su radicalismo, van a llegar a hartar al mundo al punto que va a ser rechazado los musulmanes de forma general. Dice la Biblia que el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Entonces no puede ser ni siquiera musulmán ni cristiano ni nada de eso. ¿Sí? Él se va a levantar como el centro de la nueva religión mundial. Porque hay una cosa muy curiosa cuando habla de los mártires y los que mueren, y habla de... Son guillotinados. Y curiosamente los musulmanes, es su sello, matan a la gente decapitándola. Sí. Con las cabezas. Sí, seguro, hay muchos detalles que no sabemos a ciencia cierta cómo van a pasar. A lo mejor el anticristo se corona como el Mesías de los musulmanes, sí, que están esperando y van a avanzar la causa del anticristo con sus técnicas de guerra. No sabemos a detalle cómo va a estar la cosa. Lo que sí sabemos es que van a ser muchos falsos cristos y profetas después del rapto, porque van a tratar de aplacar y consolar a la gente después de lo que haya sucedido. Pero tú ves toda esta culturalmente cómo vamos en un declive, no vamos a mejor estado, sino vamos en un declive. Esperemos que la situación vaya a mejorar ahorita con el cambio de presidente, pero no pongan mucha esperanza en ese sentido, ¿sí? Porque una persona podrá tener un cambio, pero es un cambio ya cultural donde... Ya eres muy inestable. No solamente muy inestable, tenemos un problema de raíz, porque estamos hablando de las nuevas generaciones. No se conozcan las características de los millennials, ¿cómo se llaman? Los millennials. Producto de la mala educación de los padres, están así de pechito para que abracen todo el movimiento del anticristo. Y luego no solamente tenemos la cultura anticristiana, tenemos que los grupos que son ocultistas y satánicos, que deberían estar operando en secreto, ¿sí?, hasta que se quite el de la iglesia, y están surgiendo a la luz del día. ¿Sí saben que ya hay varias iglesias satánicas en México, en Estados Unidos, y no solamente iglesias satánicas abiertamente, sino que hay grupos de estudiantes, hay grupos de escuelas, clubs para niños satánicos al final para que entren en ese club después de la escuela?
en Estados Unidos. Dices, Oye, Chu, pero también, ¿sabes qué? Hay otro detalle que a mí me preocupa un poquillo más porque tiene que ver con todo el cristianismo que está siendo distorsionado muy sutilmente y que está abriendo las puertas al ecumenismo. es lo que vamos a hablar. Entonces, eso es cae dentro de la categoría de la cuestión religiosa. Culturalmente, entonces tenemos que la cultura es más anticristiana, tenemos que ya cuestiones satánicas y ocultistas están abiertas cada vez más fragante delante de la gente. Y religiosamente estamos viendo ya la unificación religiosa a nivel mundial. La Iglesia, el Vaticano, con todo el movimiento ecuménico, está abrazando a evangélicos, a musulmanes, a todo el que se deje bajo su liderazgo. Sí, tienes a líderes cristianos que eran muy respetados por parte en las iglesias, ya conviniendo con la iglesia católica y demás, y dices, oh my goodness, sí. Por primera vez este papa es el que, no recuerdo de ningún papa que haya predicado o haya ido a una iglesia cristiana protestante a predicar. Sí, en Brasil fue una iglesia, o Argentina, no me acuerdo, fue una iglesia pentecostés a predicar. El Papa, imagínate que vamos a tener el Papa de invitado este domingo. ¿Se imaginan? No, obviamente. ¿Te imaginas? O sea, tiene la unificación religiosa, o sea, la gran ramera de Apocalipsis 27 ya está empezándose a gestar. Sí, ya está empezando a verse. O sea, ya no es me opongo a, sino es abrazo a todos, a tal punto que ya ves que los comerciales de este año antepasado, del Papa diciendo de que yo creo en Dios, el musulmán, un judío, todo diciendo que, y diciendo el Papa, en este mundo de religiones hay diferentes entendimientos y más, pero podemos estar seguros de que todos somos hijos de Dios. O sea, podemos unirnos todos, sí. Que adoramos al mismo Dios, Sí. no es el mismo. Obviamente. Entonces tienes ya la unificación religiosa empezándose a dar. ¿Y sabes quiénes son los únicos que se oponen? Los cristianos fundamentalistas. Los cristianos fundamentalistas. Que somos nosotros, terroristas. Así es. O sea, dentro de este movimiento de hermandad religiosa, para ti, se está creando una cultura donde es una ofensa el que tú trates de cambiar a otra persona de su religión. Porque estás diciendo que su religión es menos o que está mal. Sí. Perdóname, Chucky. No, Lo que adelante. pasa es que sabes que este problema de que nosotros decimos, yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica ni con el Papa, mucha gente dice, ay, que cómo eres de exagerada y aparte Legalista, y ¿no? cuando discriminas y eres una, ¿cómo se llama? Sectaria. Sí. Pero es porque la gente no conoce que somos producto de la Reforma. Y no, si la gente supiera todo lo que pasó en la Reforma, La sangre que se derramó, las persecuciones que se hicieron, los todo sanguinarios. eso, entonces la gente cambiaría de opinión porque se dará cuenta del monstruo que es La Iglesia Católica. la Iglesia Católica. Sí. Pero eso, Romanas. aquí en México no te lo cuentan, no lo ponen en la historia. No quieren saber. Lo tienen que tapar porque de otra manera la gente ya estaría con los ojos abiertos para darse cuenta realmente que es a qué va a la Iglesia Católica. Miren, muchos hablan de las persecuciones de los Césares y cuando vimos el etapa de las iglesias, vimos que la Iglesia Católica ha derramado más sangre de cristianos, de creyentes que todos los Césares juntos, más que Hitler, ha sido sanguinario lo que ha hecho. Sí, vimos números y vimos algunos detalles que dices, increíble. Sí, y más con los métodos de tortura que manejaban. No era como que, la guillotina y listo. No, era, te torturo hasta que... y después... Oye, aparte todos los Y aparatos papas, que sí, todas las aparatos de transacciones tortura. políticas, todas las degeneraciones a través de la historia de todos los papas. Y lo último, que es toda la pedofilia, que por más que quieren taparla en el Vaticano no pueden. Y aparte de la pedofilia, todas las tranzas económicas que ellos mismos hacían en el Vaticano. De hecho, Sí, ya lo aceptaron. Sí. Y como quiera, siguen igual. claro, porque acuérdense que ahorita vivimos en un mundo donde el juego es la hipocresía. Sí, me vendo lo mejor que puedo, tanto en lo político como en lo religioso,
aunque por dentro haga las fechorías que está haciendo. La idea es que también te vendes, y es lo que están aplicando. Entonces tienes ya la unificación religiosa, la gran ramera aplicándose de la Apocalipsis 17, y está empezando a gestarse. Tú dices, en la torre. También tienes la manifestación de un cristianismo apóstata. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando vimos las iglesias de Apocalipsis, habíamos visto que iban a surgir iglesias que iban a dejar o abandonar las verdades fundamentales del Evangelio? Y no solamente iban a dejar eso, sino que iba a estar caracterizado el cristianismo por un cristianismo carnal y egoísta que busca alimentar los deseos de la carne más que el morir a ti mismo. Sí. La Odisea, Sardis. Y dices, lo estamos viviendo hoy en día. Ahorita ya no se te predica que tienes que arrepentito, ahorita se predica que puedes vivir tu mejor vida ahora. Conseguir tus sueños y demás cosas. Cosa que el mundo ofrece, obviamente. Exactamente. Entonces, religiosamente tienes eso preparándose y dices, estamos avanzando en esto, va de acuerdo a lo agendado. Pero también tienes los preparativos del templo judío, chicos. Los preparativos del templo judío, déjenme decirles, están avanzando, ya tienen todo listo. Y cuando me refiero a todo, ya tienen todo. Sí, que fue la semana pasada, hace 2 semanas, que ya tienen el aceite para la lámpara que preparan especialmente, que tiene que estar, lo acaban de ya terminar. La vaca roja para quemarla, para hacer la purificación del templo, que no lo habían conseguido, era el único detalle que faltaba y no encontré. Son como los caballos que son de color rojizo, ¿cómo se llaman? ¿Bermejos o cómo? Bermejos. Zambrano, tiene un nombre. Sí. Y bueno, la consiguieron hace que fue 1 año, 2 años. El linaje de Aarón ya los tienen, los vestimentas ya los tienen, ya le tienen a los levitas ensayando, ya tienen arquitectónicamente tienen incluso las piedras que van a usar para el templo, ya tienen tú puedes ya visitar virtualmente cómo va a quedar el templo con toda la tecnología. Que haya una pequeñita guerra que elimine a los enemigos. La Tercera Guerra Está Mundial. ocupado por los musulmanes. Oye, con la Tercera Guerra Mundial dicen que los primeros que vamos a desaparecer van a ser las Américas. No me digas. Sí, eso dijo Alducín. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Lo primero que va a desaparecer de que... Las Américas, con las bombas que van a echar los Nos lo van a misiles. mandar a nosotros. Sí, son las primeras que van a desaparecer. Que la única que va a perdurar ahí va a ser Europa y lo que es Gog y Bueno, Magog. pero después del rato, ¿verdad? Oye, yo- Entonces imagínense toda esa dinámica, chicos. Entonces, religiosamente tienes el templo ya listo, y no solamente tienes el templo listo, tienes que religiosamente está habiendo un avivamiento entre los judíos mesiánicos en Israel. Judíos están conociendo a Cristo, están convirtiéndose. Sí, por cientos. Hay coreanos también cristianos. Sí, no, pero me refiero a judíos porque acuérdense que estoy mencionando los judíos porque ¿se acuerdan que habíamos comentado que el velo se les iba a quitar ya hacia el final de los tiempos? Y si ves que ya se está convirtiendo en volumen, no en unos cuantos, dices, oh my God. O sea, el Ministerio de Iniquidad que debería estar operando en forma secreta, ya no está operando tan en forma secreta. Los judíos que deberían estar con el velo de entendimiento ya se le está quitando. Y dices, Pues yo vi un judío. chicos, prepárense que vamos a... Trump tiene mucho invierno, tiene invierno Trump de Entonces, Claro. sí, estamos viendo la dinámica aquí. Ya no falta nada. No, y vamos peor. Dice, tecnológicamente, ¿qué tan cerca estamos? Bueno, habíamos comentado que se requerían los medios de comunicación necesarios para que el mundo entero viera a los 2 testigos que iban a suceder. Los medios de comunicación satelitales ya los tenemos, chicos. Tú puedes ver desde la comodidad de tu casa lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Sí. Incluso esos medios de comunicación eran necesarios para ver la profanación del templo, porque dice Jesús que cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora, patitas para qué son. Y en el lugar santísimo es un pequeño lugar donde solamente entran unos cuantos. ¿Cómo podrían ver todos los de Judea que iba a estar sucediendo ahí? Pero eso Por los medios de comunicación. Los de Judea, así es. Judíos hasta Así es. Pero está hablando de que se requerían los medios de comunicación, ¿los cuales? Listo, los tenemos. Jeremías 50:9 habla de armas inteligentes, los misiles. Sí.
Tecnología 59. Incluso las armas nucleares, a las cuales algunos creen que hace referencia en Mateo 24-22. La tecnología, chicos, de Apocalipsis 13-15. ¿Se acuerdan la tecnología para darle vida a una estatua, a una imagen, algo artificial? ¿En qué creen que están ahorita una de las mayores inversiones que están haciendo tecnológicamente es para la inteligencia artificial? ¿La qué? Inteligencia artificial. Sí. Lo estamos viendo. De hecho, les había pasado la página www.2045.com. Ah, sí, esto es el submarino. No sé si alguien la llegó a ver, ¿alguien ya la vio? No hicieron la tarea. Ok. Anótenla para que la vean después y para que se asusten un poco. Sí. 2045 en número, .com. Los magnates y los principales científicos alrededor del mundo están trabajando en un proyecto para crear un avatar al cual le puedan infundir vida. Ay, sí, yo. Ah, yo vi un programa en History Channel. Bueno, Bien feo, sí. están trabajando ya en eso. Y hay varios etapas de ese avatar. Uno es Sí, así es. no, pero este va más allá. Digo, es 2045. En van a crear un cuerpo al cual le puedan la primera etapa ponerle un cerebro humano, sí, para que tengan un cuerpo así virtual. Y la otra etapa es crear un cuerpo al cual con la inteligencia artificial al cual le puedan transferir la personalidad de otro ser. Pues eso es lo que tratan de hacer. ¿Y qué creen que dice la Biblia? Bueno, La Biblia te dice que lo van a lograr. Que se puede. Pues sí. ¿Cómo dice la Biblia? Dice Apocalipsis 13:15. Se le permitió infundir vida a la imagen o a la estatua de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quien no adorara la imagen. Tú sabes que, no sé si Google o Yahoo tenían como la Siri, la que está en los iPhones. O Sí. Bueno, pero cancelaron a la mona, cancelaron ese sistema porque todas las llamadas la empezaron a reprogramar y se empezó a convertir a ser muy agresiva. ¿Te acuerdas, Rafa? Lo que supimos de la versión de Siri, de Siri. la Siri, pero en Google, de que la chava, la máquina se empezó a ser muy agresiva porque la raza que le hablaba le empezaba a preguntar cosas que en lugar de reaccionar, ella, como estaba programada, empezó a hacerse muy agresiva. ¿Sí te acuerdas? Bueno, de hecho hay mucho material. De hecho, échense un clavado en YouTube, vean los avances en inteligencia artificial, se van a quedar choqueados. Bueno, lo que pasa es que también dijeron que estaban ya muy preocupados porque ¿cómo se llama? Se duplica, se potencializa la inteligencia artificial. Entonces decían, en un momento dado que lleguemos a un punto y que se empiece a esa misma exponencial, ya no la vamos a poder controlar. De hecho, hay varios científicos que dicen que el mayor amenaza contra la vida humana es la inteligencia artificial, que es una caja de Pandora que sí, que no deberíamos, incluso dice este científico, no me acuerdo el nombre, no tengo en mente, pero se volvió muy famosa la cita. Así que no deberíamos involucrarnos con eso porque vas a abrir o vas a estar a un demonio, así que no vas a poder controlarlo. Porque dices, si creas un ser más inteligente que el ser humano, ¿qué puedes esperar? Sí, más que la subyugación del ser humano por parte de este ser. Y es lo que menciona la Biblia que va a suceder. Va a suceder que el hombre va a ser subyugado por esta imagen, sí, con esta inteligencia artificial para que si no lo adoras, cuello. De hecho, hay un documental que lo quité en YouTube porque supone que lo debes de comprar, pero me asustó que lo vi. Se llama Transcendence Man y habla justamente de eso, el avance de la tecnología, cómo va a llegar al punto de singularidad, le llaman. El punto de singularidad es el punto en el que las máquinas llegan al mismo nivel del ser humano y de ahí empieza a sobrepasarlo. Sí, y con los avances que la tecnología se duplica cada año o cada 2 años, estamos prontos a alcanzar ese nivel.
¿sí? No ha parado esa tendencia. Y sigue esa tendencia a un punto. Y ya no es así que ya nomás por Europa, así ya todo está... No, y la Biblia menciona que esto va a suceder. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando lo habíamos platicado que cuando dice la Biblia que va a poner el anticristo una imagen, una abominación, un ídolo en el lugar santísimo? Y luego Pablo te dice que es el mismo anticristo el que se sienta ahí. Te está diciendo que o es la imagen o es el anticristo. Es el chamuco. O son el mismo al cual se le transfirió su personalidad. Sí, por medio de esta... En la agenda, en la página 2045 menciona que es la meta y la quieren lograr para el 2032, si mal no me acuerdo. Adelantarla. La quieren, esta meta de Apocalipsis 13, 17, está agendada para el 2032. ¿Cuántos años faltan? 16. Yo vi en las noticias a un japonés que había hecho un robot y ese robot estaba haciendo cosas que a él le asustaron y dejó de manejarlo. Estamos avanzando en eso, chicos. Estamos avanzando con la robótica y demás, pero la inteligencia artificial está avanzando pasos agigantados y más porque incluso, bueno, hay varias teorías que ahorita no me quiero meter a detalle. Cuando yo estaba en la universidad, decía que la ciencia, que lo que habíamos logrado en los últimos 50 años era todo lo que comparable se había hecho en los últimos 2 millones de años del ser humano. Ahorita dicen, lo que hace la ciencia es que duplica su conocimiento yo sabía que cada 8 años, pero creo que ya es cada 2 o cada 4. Ahorita con el internet se devolvió una explosión de conocimiento y de... Bueno, fíjate, si hace 20 años, 25, que yo estaba en la prepa, en la universidad, la ciencia se duplicaba cada 50 años, ahorita es cada 2 años que cambian y que se... Yo creo que antes. Sí, no, chicos, esto se va a poner, pero ahorita quiero que vean eso, ya se ve en el horizonte. Si yo te digo, oye, la Biblia profetiza que van a darle la vida a un avatar, a una estatua, a algo artificial, estuviéramos hace 50 años, no entenderíamos qué onda, sí. Pero cuando tú ves ahorita que ya gente está trabajando para hacer esta meta y esa es la realidad en una fecha establecida, dices, no inventes, esto está ya por suceder, a la vuelta. Estás hablando de 7 años. ¿Sí nos estamos dando cuenta de lo cercano que es esto? Y no solamente eso, dices, oye, también Apocalipsis 3 habla de la tecnología para comprar sin dinero, comprar electrónicamente. ¿Viste que en India se canceló el efectivo? Se canceló los billetes grandes, así es. Sí. En la India. Y es la tendencia a donde vamos, chicos. Imagínense, Yo te mandé o sea, ¿Tú me lo mandaste, verdad? Apocalipsis 3 habla de que se requiere un mecanismo para la compra-venta de forma electrónica. Sí. Ya la tenemos. Todos los que utilizamos tarjeta, no es más que eso. Y dices, proveer una marca. Bueno, ¿qué creen? No al chip ese, el de arrocito, no. Estamos hablando ya se desarrolló la tecnología para